Hola, mi nombre es Sara Collado Caballero y a continuación voy a explicar mi trabajo final de máster. La pregunta que me planteé para llevar a cabo la intervención fue: ¿cómo trabajar el desarrollo de la expresión emocional para la adquisición de habilidades sociales en niños con TEA? Pues bien, para ello, en primer lugar, es importante detallar las características del sujeto y aspectos del problema detectado a través de la explicación de las siglas PICO. La población. La acción educativa ha girado en torno a un niño que cursa tercero de primaria y tiene TEA. El sujeto presenta una baja respuesta emocional, carencia de habilidades sociales y evita el contacto visual. Por otro lado, muestra interés por las nuevas tecnologías, demostrando gran habilidad en su uso y capacidad para percibir los detalles y realizar descripciones precisas sobre objetos y personas. La intervención. Los objetivos que se pretenden conseguir con esta intervención son reconocer las emociones para el uso social, la alegría y la tristeza, y favorecer la inclusión del niño con TEA en el grupo clase. Por lo tanto, cabe cuestionarnos, si el niño con TEA reconoce las emociones de los compañeros, ¿se mejora la interacción social? Pues bien, la metodología que se ha puesto en práctica ha girado en torno al juego en un ambiente de afecto y confianza que ha favorecido su seguridad y su calma. En la intervención se han utilizado materiales manipulativos y las TIC para trabajar la expresión emocional. Autores como Pérez de la Maza respaldan la hipótesis de que las TIC son un potente recurso para las personas con TEA. Comparación. Para comprobar si la intervención es correcta, se ha realizado una evaluación antes y después, es decir, una evaluación pretest y una evaluación posttest. De esta manera se comparan los resultados obtenidos en un principio con los resultados finales. Además, se realiza una comparación del sujeto de caso con el sujeto de control para recoger diferentes datos que puedan ayudarnos a saber si la intervención es la adecuada. Los resultados. Aquello que se pretende conseguir y mejorar con el trabajo es proporcionarle las herramientas necesarias para poder entender las emociones de los demás, reconocer las expresiones faciales anteriormente citadas y expresar él mismo sus emociones y así contribuir al desarrollo de las habilidades sociales. Después de detallar las características del problema, necesidad o reto, es necesario apoyarnos en las evidencias científicas que existen y que nos permitan dar una respuesta fundamentada en aquello que ya ha sido estudiado y analizado previamente. En primer lugar, Agustina Martín detalla que durante el proceso de neurodesarrollo se pueden originar diferentes trastornos que afectan al desarrollo y funcionamiento de las funciones cerebrales. Una de las características del TEA y que nos ocupa en el estudio del sujeto en cuestión es la baja comunicación verbal o no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal o déficits de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal, como se describe en el DSM-5. Seguidamente, autores como Vázquez Ramírez, psicólogo del Departamento de Educación Especial, señalan en su libro llamado La atención educativa de los alumnos con trastorno del espectro autista que las áreas en las que los niños con TEA presentan mayor dificultad son el área social, el área comunicativa lingüística y el área de flexibilidad, intereses, conductas y pensamientos. La intervención que se ha llevado a cabo se ha centrado en el uso del APP Superemociones, a través de la cual se ha trabajado la competencia emocional, incidiendo en el reconocimiento de las expresiones faciales, identificando emociones y asociando las emociones con la música. Según Pliego, en su artículo Superemociones, una app para trabajar la inteligencia emocional, destaca que es un juego pensado para reforzar el desarrollo emocional de los infantes, mediante el planteamiento de diferentes actividades, cuya finalidad es el trabajo de las habilidades sociales de forma dinámica y divertida. Investigaciones llevadas a cabo con sujetos con TEA
como software educativo para la enseñanza de competencias emocionales en el alumnado con trastorno de espectro autista, se trabajan las emociones a través de las TIC, obteniendo resultados positivos, ya que finalmente fueron capaces de reconocer y comprender dichas emociones. Los autores Lozano y Merino exponen que mediante la utilización de las TIC se puede desarrollar las habilidades emocionales en el alumnado con TEA. Una de las propuestas están centradas en el contexto escolar, en el cual utilizan como propuesta didáctica el recurso tecnológico Aprende con Zapo, para el desarrollo de habilidades emocionales y sociales. Los resultados de estas intervenciones fueron traducidos en mejoras en las habilidades emocionales y, consecuentemente, en habilidades sociales. Por otro lado, el autor Villanueva Bonilla habla de la intervención educativa, implementando un programa sobre habilidades emocionales, neurocognitivas y sociales, centrada en 3 casos de niños y niñas con TEA, mediante el juego de roles sociales. La elección del juego a través de los roles sociales es debido a que estos potencian la imaginación, actividad voluntaria, lenguaje, pensamiento reflexivo y habilidades conversacionales en los niños, y esto puede inferir de manera positiva en el desarrollo y mejora de la expresividad emocional. Con dicho estudio se obtuvieron buenos resultados en la identificación, comprensión y expresión emocional, ya que los niños presentaron mejoría en sus habilidades emocionales, cognitivas y sociales después del programa de intervención. También se han tenido en cuenta los estudios llevados a cabo por Lozano y compañeros, experiencia educativa sobre la comprensión de emociones y creencias en alumnado con trastorno espectro autista, quienes implantaron una intervención con alumnos y alumnas con TEA, donde se utilizó un software educativo para la enseñanza de la competencia emocional y las habilidades sociales. Otros estudios como intervención en competencia emocional, descritos por Andrés y Andrés, destacan la puesta en práctica de una app llamada Emocionatest, con la que evalúan la competencia emocional en los sujetos. Los resultados de esta intervención reflejan una mejoría en las áreas trabajadas, por lo que podemos decir que aplicaciones tecnológicas para evaluar emociones son un recurso favorable a la hora de querer mejorar la competencia emocional. Por otro lado, existen aportaciones de familias y docentes que contribuyen a la valoración de los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones y estudios. Podemos observar algunos comentarios del entorno más próximo a estos niños, corroborando el éxito obtenido en la aplicación del software educativo. Por último, tenemos el testimonio de la maestra especialista en PT del sujeto en cuestión, quien nos narra su experiencia acerca de la dificultad del sujeto para reconocer y expresar sus emociones, y la duda de si esto dificulta a la hora de relacionarse con sus compañeros. Una vez tenemos la búsqueda y selección de las evidencias científicas, pasamos a detallar el diseño e implementación de la acción o intervención. Los objetivos. La intervención tiene como objetivo principal reconocer emociones, tales como la alegría y la tristeza, para la mejora de la interacción social. De este modo, se ha utilizado como recurso principal las TIC. Se ha aprovechado el interés y motivación que presenta el sujeto por las nuevas tecnologías para trabajar el reconocimiento de las emociones de los compañeros. Las actividades se han realizado en gran grupo y en pequeño grupo, favoreciendo así la inclusión del sujeto en el grupo clase, lo que ha ayudado a conseguir el objetivo final. La naturaleza de los datos. Los datos recogidos son de naturaleza cualitativa y cuantitativa. La recopilación de datos de manera cualitativa, a través del estudio de caso y de control, nos permite concretar la intervención de manera más detallada y visual. Por otro lado, la evaluación pretest y posttest se ha recogido de manera cuantitativa. A partir de la evaluación pretest se ha diseñado la intervención. En la puesta en práctica de la acción, los datos se han recogido a través de la observación directa y sistemática y posteriormente plasmados en una hoja de observación y registro. Los participantes y la organización. Siguiendo la propuesta de ASA,
La investigación se ha centrado en un estudio de caso y de control. El estudio de caso se lleva a cabo a través del sujeto con TEA y el estudio de control a través de un sujeto sin TEA. Respecto a la organización, las actividades se han planteado en diferentes sesiones, las cuales han sido 5. De esas sesiones, la primera se ha realizado en el aula de PT, de manera que de esta forma se ha anticipado al sujeto aquello que se ha trabajado, para que tenga una familiarización con los contenidos. Seguidamente, las otras sesiones se han realizado en el aula del sujeto junto con sus compañeros. Instrumentos y materiales. La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante la evaluación inicial, donde se han recogido los datos que se ha necesitado para empezar la intervención. La acción se ha detallado en una tabla de registro de creación propia y la evaluación final, post-test, en la que se comparará los resultados obtenidos en la evaluación inicial, pretest. Para evaluar y medir el nivel desde el cual parte el sujeto, así como en la evaluación final, se ha hecho uso de la app Superemociones, como hemos dicho anteriormente. Esta herramienta digital dirigida a niños y niñas con necesidades educativas especiales permite evaluar el desarrollo emocional de manera lúdica, con la finalidad de mejorar las habilidades sociales del alumno. Está compuesta por 3 niveles de dificultad: mini emociones, emociones y superemociones. Esta app permite evaluar el reconocimiento de las expresiones faciales, la identificación de emociones y resolución de conflictos. Algunos de los materiales que se han utilizado para el desarrollo de la intervención son pictogramas, cubos de emociones, uso de canciones y recursos tecnológicos como son la pizarra digital y las tablets. Procedimiento. Para la medida pretest se ha empezado por el nivel inicial mini emociones. La medida post-test se ha evaluado con el nivel 3 de dificultad superemociones. A partir de los datos recogidos en pretest se diseña la intervención, que constará de 5 sesiones como señalado anteriormente. Evaluación de los resultados de la acción o intervención. Podemos observar en la siguiente gráfica cómo en la evaluación pretest el sujeto de caso presenta en el primer ítem, reconoce expresiones faciales, un resultado de un acierto de 3, habiendo reconocido únicamente la expresión facial de la tristeza. El sujeto de control acierta las 3 expresiones faciales. En el ítem 2, identifica y expresa emociones propias, el sujeto presenta un acierto de los 3 que se presentan, identificando el enfado, aunque en un primer momento lo confunde con el miedo. Comparando este resultado con el sujeto de control, este presenta un acierto más, identificando además del enfado, la alegría y no haciéndolo con la tristeza. Seguidamente, el ítem identifica y gestiona emociones de los demás, el sujeto de caso no identifica ninguna de las emociones de los personajes presentados en las diferentes situaciones dadas. En cambio, el sujeto de control identifica las 3 emociones presentadas por los 3 personajes. En el cuarto ítem, asocia emociones con música, el sujeto de caso presenta un acierto de las 3 situaciones presentadas, asociando la alegría con una música alegre. Además de esta emoción, el sujeto de control presenta otro acierto más relacionando la emoción de la tristeza con una melodía triste. Por último, el quinto ítem relaciona emociones con su expresión facial correspondiente. El sujeto de caso no presenta ningún acierto. En cambio, el sujeto de control acierta 3 de 3. Después de realizar la intervención, poniendo en práctica las actividades planteadas en las diferentes sesiones, se realiza un post-test, comparando los resultados iniciales con los resultados obtenidos después de la intervención. En primer lugar, tal y como podemos comprobar en la tabla de post-test, en el ítem 1 observamos cómo el sujeto presenta un acierto más, siendo en el pretest la emoción de la tristeza y añadiendo la alegría, pero no reconoce la expresión facial del enfado, confundiéndolo con la expresión facial del miedo. Vemos que en el segundo ítem presenta el mismo acierto, no identifica las demás emociones. No hay cambios.
En el tercer ítem, el sujeto identifica una emoción presentada por el personaje, siendo esta la alegría. Por otro lado, observamos cómo en el ítem 4 se mantiene igual que la evaluación pretest, presentando un acierto. Por último, el ítem número 5, el sujeto es capaz de relacionar una emoción, en este caso la tristeza, con su expresión facial. Por lo tanto, podemos decir que los resultados obtenidos, comparando la evaluación inicial y la evaluación final, existe una tendencia a la alta, siendo los resultados mayores o iguales en el post-test. Repercusión de los resultados en un futuro. La finalidad de llevar a cabo esta intervención ha sido mejorar la capacidad de expresión emocional para favorecer las habilidades sociales de un sujeto de 8 años diagnosticados con TEA. Uno de los objetivos que se habían planteado era el reconocimiento de dos emociones como son la alegría y la tristeza. El sujeto, a través del planteamiento de diferentes sesiones, ha reconocido dichas emociones y otras que aparecían en las actividades. El objetivo se ha alcanzado, aunque cabe indicar que la puesta en práctica de las sesiones ha sido insuficiente. A la hora de valorar unos resultados concluyentes, la intervención se ha realizado en una semana, por lo que convendría ampliar las sesiones en el tiempo, para observar cómo repercute el reconocimiento de las emociones de los demás y la propia expresión emocional en la socialización del sujeto con sus iguales. Por otro lado, se puede comprobar cómo en la evaluación pretest el sujeto desconocía muchas expresiones faciales, no reconocía las emociones y no era capaz de expresarlas. Y aunque con el planteamiento de la intervención ha conseguido identificar las emociones que se había propuesto en un primer momento, los resultados no reflejan una competencia notable en la identificación de dichas emociones. Tal y como he mencionado antes, cabría plantear una intervención más prolongada en el tiempo. Aún así, sí que se ha visto reflejada una evolución al respecto. Un aspecto que se ha tenido en cuenta y que ha potenciado la evolución del sujeto ha sido la realización de las sesiones en el aula, junto con sus compañeros y compañeras. Desde un primer momento se quiso favorecer la inclusión del sujeto en el grupo aula y no derivarlo al aula de especialista de PT. De esta manera se quería abordar uno de los objetivos planteados, que era favorecer la socialización con sus compañeros y compañeras. Bien es cierto que el sujeto se ha mostrado retraído y distante, por lo que sigue siendo uno de los aspectos que podría mejorar con una intervención más duradera. Por otro lado, el sujeto se ha mostrado participativo en la evaluación inicial y en la evaluación final, en la que se ha utilizado la app Superemociones. El uso de la tablet y el formato de la app han suscitado su interés, aunque quizá también repercuta el hecho de que era una actividad individual, y eso le hacía sentir más seguro y confiado. En conclusión, cabe indicar que los resultados obtenidos de la acción que se han puesto en práctica coinciden con el estudio llevado a cabo por Andrés y Andrés, en los que se detalla que el sujeto ha presentado una evolución en la competencia emocional, implementando una intervención a través de las TIC mediante el trabajo cooperativo. A continuación, aparecen todas las referencias bibliográficas citadas durante el trabajo. Muchas gracias por su atención.